En casa hablamos. Ya está en la mesa Matías Eskenazi. El tema dólar, ¿qué es lo que pasó? El gobierno viene implementando una serie de medidas en el último tiempo y la última, la más novedosa, es que terminó de cerrar la canilla para la posibilidad de comprar dólares en blanco. Entonces a partir de ese momento se disparó fuertemente el dólar, que ahora le dicen blue, no sé por qué le dicen blue, porque solía ser negro. Pero ¿qué es lo que viene pasando entonces? En la medida en que el dólar oficial, el dólar en blanco, está parado, digamos, la gran mayoría de las personas no pueden acceder, digamos, a la compra de divisas, empieza a aumentar la brecha con el dólar paralelo. El dólar oficial viene a 4,5 y pasamos a tener un dólar paralelo a 5,5, 5,6, llegó hasta 6 pesos. Ahora bien, si nosotros miramos la cantidad de operaciones, el último informe del Banco Central, tenemos que el 45% de las operaciones de compra de divisas, ¿sí?, son por menos de $5.000 en el último trimestre, desde el principio de año. ¿Eso qué quiere decir? Que el 45% de los que compraban divisas compraban poco. Si nosotros sumamos cuánto es todo eso, en el volumen total de los dólares que se compran es apenas el 10 o el 15%. Ahora, al mismo tiempo, en el otro extremo, tenemos que el 2% de las personas jurídicas, en realidad son empresas, ¿sí?, razones sociales, que compran dólares, compraban más de 1 millón. Es decir, que hay una alta concentración y, sin embargo, esta restricción va por todos lados por igual. Claro, es complejo el tema. ¿Faltan dólares o no faltan dólares? Y la realidad es que sí, faltan dólares para las grandes cosas. ¿Y para qué grandes cosas faltan dólares? Eso nos tiene que llevar a discutir algo que es mucho más interesante que el dólar y que es lo que realmente importa. En realidad el dólar es solamente un síntoma, como lo es la inflación. ¿Síntoma de qué? De un proceso lento pero sin pausa de desaceleración de la economía. Bueno, lo que viene sucediendo en estos últimos años es que dos de los pilares fundamentales de lo que venía siendo el funcionamiento de la economía desde el 2002 hasta acá, vienen erosionándose. ¿Cuáles son estos dos pilares? El superávit fiscal y el superávit comercial. Fiscal habla de la recaudación del Estado, es decir, el presupuesto del Estado. ¿Y el superávit comercial es la relación entre importación y exportación. Los dos fueron muy altos durante bastantes años, pero vienen erosionándose. Ahora, ¿qué significa esto? Por el lado del superávit comercial, significa que nosotros lo que tuvimos es, como había un tipo de cambio alto durante varios años, tuvimos un fuerte boom de las exportaciones y las importaciones estaban de hecho restringidas. ¿Por qué? Porque era caro importar. ¿Qué es lo que viene pasando? En la medida en que el peso va perdiendo competitividad, es decir, se va apreciando, y se va apreciando, ¿por qué? Porque hay inflación. Sí, es decir, la inflación no es necesariamente el aumento del dólar, son cosas que van por separado. No, la inflación es... El aumento del dólar es una referencia para la economía argentina. ¿Por qué? Es porque acá, digamos, el Estado argentino no imprime dólares y el dólar es la moneda mundial. Entonces vos, para vincularte internacionalmente, para exportar, para importar, vos necesitas dólares, y la única manera de obtener dólares es exportando o incorporando capitales, es decir, deuda o inversión extranjera. Ahora, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento interno de los precios, por eso hablábamos de que afecta centralmente a la clase trabajadora y a todos los que tenemos ingresos fijos. Digamos, ¿por qué? Porque te aumenta todos tus gastos. Ahora, en el caso del dólar, que aumente el dólar, ¿afecta o no afecta directamente a los trabajadores, al poder adquisitivo? Bueno, directamente no, pero indirectamente sí, porque afecta a los empresarios, y cuando los empresarios empiezan a ver afectadas sus ganancias, siempre tratan de ajustar por el lado de los salarios de los trabajadores. Volvemos al tema del superávit o del déficit, ¿sí?, del balance comercial. Como el valor del peso respecto al dólar, cuando uno dice el dólar, en realidad hay que pensar al revés. El dólar es la moneda mundial. En realidad lo que cambia es el valor del peso respecto al dólar. Entonces, como el valor del peso respecto al dólar se viene retrasando y la inflación es más alta, lo que viene pasando es que el tipo de cambio que era alto ya no es tan alto. Y eso implica que los empresarios argentinos pierden competitividad. Ahora, y la pérdida de la competitividad tiene que ver en realidad también con lo que valen los sueldos de los trabajadores en relación a lo que valen los sueldos, los salarios de otros trabajadores de otro lado del mundo. En la medida en que aumentan los precios, los trabajadores luchan por aumento de salario para no quedar atrás de la inflación, evidentemente van aumentando en relación a otros y los salarios de los trabajadores argentinos son más caros en términos internacionales. ¿Es tan grave la situación y además realmente es sencilla de resolver? La situación es concreta. Para este año la proyección más optimista, que ya es muy realista, era crecer un 4,5%. En realidad vamos a un crecimiento de un 3%, y una fuerte desaceleración. Es decir, no vamos a entrar inmediatamente en una recesión, pero los problemas, las contradicciones son cada vez más grandes. En casa hablamos. En casa hablamos.